que estamos participando en la segunda semana universitaria de la economía social en colaboración con CIRIEC. Y el lunes ya mi compañera Marien, habló sobre los falsos mitos de la economía social y estuvimos escuchando experiencias de éxito. Y hoy vamos a ver por qué es importante la forma jurídica. Bueno, aparte de... Bueno, ahora no puedo pasar la diapositiva, no sé por qué. No me deja pasar. Ahora. Vamos a hacer la presentación mi compañera Marien, que ya estuvo el lunes, y yo. Además nos acompaña, bueno, vuestro profesor por aquí, que es José Ramón, y otros compañeros nuestros del equipo de alto rendimiento de economía social, como es José Zurita y Macarena. Para empezar, aunque muchos de vosotros probablemente ya conozcáis qué hacemos desde Andalucía Emprende y desde los centros de Andalucía de Emprendimiento, bueno, queríamos hacer, para aquellos que no lo sepan, o recordaros qué es lo que hacemos. En Andalucía Emprende, sus objetivos son tanto el fomento de la cultura emprendedora como la consolidación de empresas y empleo. Es por eso que evolucionamos y trabajamos desde la ciudadanía hasta la consolidación del tejido empresarial. Con la ciudadanía, ¿cómo lo hacemos? Pues difundiendo la cultura emprendedora en todos los centros educativos, desde la educación de colegio, de básica, instituto y en la universidad. Después, con los jóvenes emprendedores que quieren montar una empresa o cualquier persona que quiera iniciar una actividad, pues los apoyamos en el inicio, asesorándolos tanto en el análisis del modelo de negocio, en el plan de viabilidad, en la búsqueda de financiación, lo acompañamos a elegir cuál es la mejor forma jurídica, como íbamos a ver, y hasta que, bueno, ponen en marcha su negocio. Luego, lo que hacemos es a estas jóvenes empresas, a estas empresas que empiezan, lo apoyamos para que su empresa se consolide. Lo que pretendemos no solamente ayudarlos en los inicios, sino que además, después de un periodo de tiempo de tutorización y de acompañamiento, se conviertan en empresas consolidadas. Para ello tenemos un itinerario de tutorización en las que los acompañamos. En algunos CADE le ofrecemos alojamiento gratuito, ya sea en forma de despacho o en forma de nave industrial, durante, bueno, depende del formato, o 1 año o 3 años, y además le hacemos un itinerario formativo, con el objetivo de que cuando terminen este itinerario sean empresas ya consolidadas. Y con las empresas consolidadas, pues también trabajamos apoyándoles en la cooperación o en la internacionalización. Todo esto, en este último año se ha puesto en marcha un programa que es el programa Reinicia, que consiste en una iniciativa público-privada en la que lo que se pretende es ayudar tanto a las personas desempleadas, emprendedores y jóvenes empresas, autónomos, a buscarle soluciones y adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. Se trata de un programa gratuito y abierto en el que colaboran empresas que apoyan a estos emprendedores y se les da distintas herramientas a través de seminarios y todo vía online, todo a través de Internet. Entonces, bueno, pues estos son los programas que tenemos aquí, que son la zona OIM, que es para los emprendedores, la zona Play para los jóvenes empresarios y la zona Reset para la consolidación. Y además se está trabajando de manera sectorial. Bueno, estos son los servicios que tenemos. Los CADES, como no sé si sabéis, pero estamos en todo el territorio y cualquier pueblo, cualquier municipio de Andalucía tiene algún CADE de referencia para cubrir todo el territorio andaluz. Bueno, ya vamos a pasar a ver lo que hoy vamos a ver. En la sesión de hoy queremos ver cómo la forma jurídica puede contribuir a acelerar el modelo de negocio que se vaya a desarrollar. Y cuándo puede interesarle la forma de economía social a los emprendedores o a la empresa. Partimos de la base que la forma jurídica es un traje a medida. No existen formas jurídicas buenas o malas por naturaleza. La mejor forma jurídica es la que mejor se adapta a nuestro modelo de negocio. Una misma forma jurídica puede ser muy buena para un determinado modelo, mientras que no puede ser tan buena para otro. De aquí, y además existe una creencia en la que la forma jurídica que se elija debe de ser para siempre. Una vez que la elige ya es para siempre. Y eso no es cierto. La forma jurídica, al igual que el modelo de negocio, al igual que la empresa, debe de evolucionar y adaptarse a la evolución que vaya sufriendo nuestra empresa. Entonces,
Una determinada iniciativa puede empezar con una forma jurídica en un principio y según vaya adaptándose a las condiciones del mercado, según vaya evolucionando los mismos socios, pues entonces podrá ir cambiando y adaptándose. Cuando nosotros montamos una empresa, lo que estamos haciendo es transformar la idea en máquina para hacer dinero. Lo que tratamos es que a través de una serie de recursos, como son los recursos humanos, los recursos materiales, transformar esta idea utilizando una serie de procesos en una máquina, como he dicho, de generar dinero. Cuanto más dinero genere y de una manera más rápida, mejor. Entonces, cuando nosotros vamos a crear una empresa, vamos a seguir una serie de pasos que son los siguientes. En un primer momento debemos identificar quiénes son nuestros clientes, cuáles van a ser los clientes a los que vamos a lanzar nuestro producto o nuestra idea de negocio. Y además a estos clientes debemos de conocerlos, ponernos en su piel, conocer cuáles serían las características de cuáles serían el cliente objetivo perfecto, el que nosotros queremos, al que nos queremos dirigir. Y para eso existen técnicas y herramientas como puede ser el mapa de empatía, que consiste en conocer las necesidades, lo que rodea al cliente, nuestro objetivo, al ideal. ¿Para qué? Para poderle hacer una propuesta de valor, para que satisfaga esas necesidades. Una vez que tenemos, esto existe otra herramienta que sería el mapa de propuesta de valor. Una vez que sabemos quiénes son nuestros clientes y qué propuesta de valor le vamos a ofrecer, podemos desarrollar nuestro modelo de negocio. Existen varias herramientas, desde el plan de viabilidad que hemos hecho toda la vida hasta el nuevo modelo Canva, que se desarrolla en estudiar un modelo de negocio en torno a la propuesta de valor y en torno a la necesidad del cliente. Este sería el proceso de estudio de nuestro modelo de negocio. Y una vez que hemos testado que el modelo de negocio puede tener una viabilidad posible, entonces, ¿cuándo empieza el momento en el que tenemos que actuar? Y es en este preciso momento cuando es necesario ya tener definida cuál es la forma jurídica que más nos interesa. Esta forma jurídica pues será en base a todo lo que anteriormente hemos estudiado. Además es necesario porque si ya empezamos a actuar tenemos que salir al mercado y si salimos al mercado a vender, pues ya la legislación, ya sea de Hacienda o de la Seguridad Social, nos va a obligar que trabajemos y que salgamos con una forma jurídica determinada. Una vez que ya hemos empezado, que es en el momento, en este punto 5, cuando ya vamos a actuar, que ya tenemos que tener nuestra forma jurídica, después tendremos que controlar que todo lo que hemos previsto y todo lo que hemos pensado que iba a pasar realmente están dando los resultados esperados para, si no, poder pivotar. Y por último tenemos que organizarnos y establecer nuestro mapa de proceso. Pero lo importante es que la forma jurídica está relacionada con todo el modelo de negocio. ¿Verdad? Bueno, ya está. Cuando una empresa empieza a funcionar en los primeros meses, incluso el primer año, lo normal es que obtenga pérdidas. No es algo, es lo lógico y lo normal, porque es difícil que desde un principio la empresa sea capaz de generar ingresos como para cubrir gastos. Entonces, durante esos primeros meses, lo que tiene que atravesar es lo que hemos denominado el Valle de la Muerte, que es el camino, el valle que tiene que recorrer hasta que la empresa alcanza el punto muerto o el umbral de rentabilidad. Los alumnos de finanzas supongo que ya están más habituados a esta terminología. Entonces, ¿en qué consiste el punto muerto o el umbral de rentabilidad? Es cuando la empresa consigue cubrir todos los gastos fijos y todos los gastos variables con su ingreso, es decir, tiene beneficio cero. Este Valle de la Muerte, lo interesante para cualquier empresa es atravesarlo de la mejor forma y lo más rápidamente posible, para que cuanto antes empiece a generar beneficios. Entonces, partiendo de la base que lo que vamos a hacer es un camino, un viaje de travesía del Valle de la Muerte, como en cualquier viaje, nos vamos a necesitar un mapa para hacer el camino y hacer la ruta sin perdernos, ¿no? De la manera pues, más segura posible. Este mapa en nuestro plan de empresa va a ser el plan de marketing, que es el que nos va a definir las tareas que tenemos que realizar para poder obtener los ingresos. Pero esto debemos de hacerlo, este plan de marketing debe de ser realista y alcanzable, porque claro, es muy fácil decir, vamos a hacer un plan de marketing muy ambicioso,
pero luego eso va a suponer que tenemos que pagarlo y tenemos que tener un presupuesto que podamos soportarlo. Es por eso que es importante que el plan de marketing que se haga en la previsión sea realista y alcanzable. Pero además de tener un mapa para no perdernos, otra cosa que cuando hacemos un viaje es llevar una mochila. ¿Y qué llevamos en esa mochila? Pues en esa mochila vamos a llevar todos los recursos que vamos a necesitar para hacer el viaje, ya sea los recursos humanos, los recursos materiales, pero también necesitamos llevar víveres, es decir, la financiación que nos va a hacer posible pues, aguantar durante esos meses hasta obtener beneficios. ¿Cómo afecta la elección de la forma jurídica a esta mochila? Bueno, pues la forma jurídica nos puede permitir que la mochila pese más o pese menos. Y evidentemente será mucho más fácil atravesar este Valle de la Muerte con una mochila mucho más ligera de peso. La elección de la forma jurídica, como veremos ahora más adelante en algunas de las variables y demás, va a afectar a los gastos y los costes que vamos a tener al principio de la empresa, porque todo tiene una repercusión. Luego lo vamos a ir viendo. Bueno, pues una vez que ya sabemos la importancia y lo crítico que es elegir la forma jurídica más adecuada para que el modelo de negocio funcione mejor, la primera pregunta que nos tenemos que realizar cuando empezamos un negocio, cuando vamos a iniciar una actividad, es si puedo hacerlo yo solo. Para eso tenemos que ser muy realistas y muy sinceros, es decir, y conocernos muy bien. Es decir, yo solo tengo capacidad para ejercer la actividad y desarrollar el modelo de negocio que he puesto sobre un papel, o no puedo hacerlo. Si decido, para eso también tenemos que conocernos y saber cuáles son nuestras capacidades y nuestras actitudes, ¿no? Si decido que puedo hacerlo solo, tengo dos opciones. Uno, puedo hacerlo solo como una persona física, es decir, el que ejerce la actividad va a ser, voy a ser yo, el nombre de la sociedad va a ser mi nombre propio, la identificación fiscal de esta empresa va a ser mi DNI y la responsabilidad frente a terceros va a ser todo mi patrimonio, el actual y el futuro. Esto es lo que denominamos, lo que todo el mundo conocemos, como los trabajadores autónomos, los autónomos que todo el mundo tenemos un familiar, un amigo que son autónomos y son los que están trabajando como persona física. O bien puedo optar, yo soy la única persona que va a hacer la actividad, pero yo voy a aportar un capital y voy a crear un ente, una personalidad jurídica, voy a crear una empresa en la que yo voy a ser el único socio y yo voy a aportar un capital. En este caso serían las sociedades limitadas unipersonales, porque están formadas por una sola persona, y también existirían las sociedades anónimas unipersonales. Nosotros cuando hablamos de la forma jurídica la dejamos un poco al lado, aunque sí se hacen, porque no es lo normal, no es lo que normalmente nos llega a los CADE, ni lo que se hace, porque el capital social necesario para crear una sociedad anónima es de 60.000 euros y es algo que normalmente se escapa dentro de las pequeñas microempresas que nosotros hacemos. La diferencia entre la persona física y la persona jurídica, una de las grandes diferencias es la responsabilidad. El socio aquí responde frente a terceros solamente con lo que aporta al capital. A no ser que, como en este caso, sea administrador y entonces si existiese mala fe o exceso de confianza, podría también ir contra su patrimonio, pero bueno, ya tendría que haber alguna causa. En este caso, quien ejerce la actividad va a ser la persona jurídica, el nombre de la sociedad ya es pues la sociedad terminado en SLU y la identificación fiscal ya no sería el DNI de la persona, la identificación fiscal ya sería el CIF. Entonces, como veis, si se decide emprender solo, tenemos estas dos opciones, o bien ser persona física o bien ser persona jurídica. Sin embargo, existe una segunda cuestión, porque es verdad que hay un dicho que dice que solo se llega más rápido, pero acompañado se llega más lejos. Y cuando empezamos un modelo de negocio, una empresa, ¿qué es lo que queremos? Pues depende de la perspectiva que tenemos, pero lo normal es que queramos llegar lejos. Entonces aquí viene la segunda cuestión, si necesito socios. Y además, si necesito socios, ¿cómo los necesito? ¿Qué quiero? Socios financieros, es decir, socios que me aporten capital, que me faciliten el acceso a la financiación y que pueda adquirir más equipo y demás,
o bien lo que quiero y lo que preciso son compañeros de viaje. Lo que quiero son gente que me acompañe en esta travesía, en este viaje que supone el emprendimiento. Dependiendo de que lo que queramos o lo que necesitemos sean socios financieros o sean compañeros de viaje, entonces las formas jurídicas que podamos hacer serán de un tipo o de otro. Si lo que queremos son socios financieros, entonces tenemos entidades sin personalidad jurídica y otras con personalidad jurídica. Dentro de la de sin personalidad jurídica tenemos las sociedades civiles y las entidades de atribución de rentas, que son las antiguas comunidades de bienes. Estos consisten realmente en dos autónomos, en dos personas físicas que hemos visto antes, que se unen para ejercer una actividad. En este caso tendrían, pues bueno, pues lo mismo que en las anteriores, la responsabilidad que tienen frente a terceros es todo su patrimonio y no tienen personalidad jurídica alguna. En cambio, si estas personas, nuestros socios financieros que tenemos, lo que hacen es aportar capital para crear una personalidad jurídica, entonces ya lo que nos podemos encontrarnos son o bien las sociedades anónimas o las sociedades limitadas. Estas sociedades son las que se llaman sociedades de capital, porque las características de estas sociedades es que los socios pueden trabajar en la empresa o no trabajar. Además, aquí en esta empresa, quien más dinero aporta, quien más porcentaje del capital tiene, más poder de decisión tiene. Y a la vez, quien más dinero aporta, también en el caso de repartir beneficios, cuando ya se tengan beneficios y vayan a repartirse, entonces van a tener mayor porcentaje de beneficios. Estas serían las sociedades de capital. Si en cambio, cuando hemos dicho que necesitábamos socios, los socios que queríamos no eran socios financieros, sino que lo que querían eran compañeros de viaje, que compartieran conmigo la misma visión de negocio, la misma visión del modelo de negocio que queremos, que partamos de la misma visión del sitio donde queremos llegar, de la idea de empresa, entonces encontramos aquí la empresa de economía social. Esa es la diferencia entre las sociedades de capital y la empresa de economía social. La empresa de economía social por antonomasia es la cooperativa de trabajo. ¿Qué son las cooperativas de trabajo? Luego ahondaremos un poquito más, pero bueno, las cooperativas de trabajo son empresas que tienen una personalidad jurídica propia, como ocurre en la limitada y en la anónima, con lo cual la responsabilidad de los socios se limita al capital que aporten. En este caso, los socios trabajan en la empresa y además las decisiones se toman por mayoría, es decir, una persona, un voto, independientemente del capital que aporten. Da igual que uno de los socios aporte el 10% y otro aporte el 40%, que el mismo peso tiene la opinión de uno que otro, porque lo que prima es el trabajo o lo que aportan en la cooperativa. Ninguno de los socios puede tener más del 45% del capital. En el caso en el que la cooperativa esté constituida solamente por dos socios, que ya se puede constituir, el número de socios mínimo de la cooperativa es 2, en ese caso ningún socio lo que no puede sobrepasar el límite está en el 65%. En las cooperativas, como lo que prima es el trabajo, en este caso, cuando hay resultado positivo y se decide el repartirlo entre los socios, se hace en proporción al trabajo realizado, a lo que cada uno aporta a la empresa y no al capital que aportaron. Como veis, la visión es bastante diferente de la sociedad de capital a la de cooperativa de trabajo. Y luego, dentro de la economía social, hay también otra forma jurídica que serían las sociedades laborales. Las sociedades laborales son un híbrido, una mezcla entre las sociedades de capital que hemos visto, como eran las limitadas y las anónimas, y las cooperativas de trabajo. ¿Qué características tienen las sociedades laborales? Las sociedades laborales pueden ser o bien limitadas laborales o bien anónimas laborales. Las sociedades laborales le ocurre como la limitada, la anónima y las cooperativas que tienen personalidad jurídica propia. Es decir, la responsabilidad de los socios se limita a lo que se aporta al capital. En este caso, en este tipo de sociedades, la mayoría del capital tiene que pertenecer a los socios trabajadores y ningún socio puede tener más de 1/3 del capital. Cumpliendo estas dos normas, el número de socios de las limitadas laborales tiene que ser 3, porque si ninguno puede tener más de 1/3, ya te obliga a que el número de socios sea 3, y si la mayoría del capital tiene que estar en manos de los socios trabajadores, de los 3, 2 han de ser trabajadores y 1 capitalista. Ha habido una modificación, hubo ya hace tiempo una modificación de la ley que durante el principio se puede crear las laborales con 2 y luego adaptarse, pero al final lo que te obliga a la ley es que haya 3 socios y además 2 de ellos trabajadores y 1 capitalista.
Esa sería la parte más social. Luego viene la parte de la sociedad de capital. En estas sociedades, al igual que las limitadas y las anónimas, quien más dinero aporta, más poder de decisión tiene, y quien más dinero aporta recibe más beneficio en el reparto de beneficios. Y se hace en función del porcentaje de capital que tenga cada uno. Entonces, como veis, realmente las sociedades laborales están en medio entre las sociedades de capital y las cooperativas de trabajo. Esta es una clasificación que hemos hecho en base a la elección de la forma jurídica, en base a si quiero hacerlo solo acompañado y si lo quiero hacer de una manera más orientada al capital o más a la economía social. De todas maneras, en Andalucía Emprende, dentro de la página web, además de Andalucía Emprende, está colgado un manual de emprendimiento colectivo y economía social que hemos realizado desde el equipo de alto rendimiento de economía social. Bueno, en Andalucía Emprende ahora nos hemos distribuido, nos hemos especializado por equipo para determinadas temáticas. Entonces, dentro de la economía social hay un equipo de alto rendimiento. Y una de las primeras tareas que nos empeñamos en desarrollar y que hemos hecho y de las cuales estamos bastante contentos es este manual, en el que hemos querido analizar pormenorizadamente las variables o las preguntas claves que cualquier equipo emprendedor o cualquier grupo de emprendedores tienen que hacerse antes de elegir la forma jurídica más adecuada. Si es una guía de consulta realmente para que en cualquier momento interactiva podáis entrar y consultar la temática que más os preocupe. No se trata de un manual de esto de teórico que tengamos que estudiar, no, es un manual de consulta y está vivo, es siempre y además interactivo, es muy ágil. Os animo a todos a que metáis en él y lo trasteéis porque es bastante interesante. Os voy a contar un poco en base a qué se ha hecho este manual. Este manual, para hacerse, hemos establecido una serie de variables que consideramos que son las preguntas que cualquier equipo de emprendedores tiene que hacerse antes de cuando van a elegir la forma jurídica. Y de estas variables, para cada grupo de personas, de empresarios, unas van a ser más importantes que otras, con lo cual han de priorizar qué variables para ellos son las más importantes. Para uno será muy importante que la responsabilidad social esté limitada, pues porque quieren salvar su patrimonio, mientras que para otros a lo mejor lo más importante es tener bonificaciones fiscales, porque esperan tener muchos beneficios y quieren tener beneficios fiscales. Entonces, bueno, una vez que hemos priorizado, vemos qué solución nos da cada forma jurídica a estas preguntas clave. Y entonces al final una matriz de decisión. Ya en base a la contestación y a estas variables, pues elegiremos la mejor forma jurídica que se adapte mejor a nuestro modelo de negocio. Esto que parece así un poco lioso, vamos a verlo analizando la matriz. La matriz que hemos diseñado es la siguiente. En el eje... ¡Ay! Otra vez ha salido esto, ¿no? ¿Se ve lo de la ventana de la aplicación compartida? Sí, sí se ve Tránsito. Sí. Tránsito, otra cosilla. ¿Por qué no baja un poquito el volumen de tu equipo? Es que de vez en cuando se acopla un poquillo el micro y suena un pitillo. Pues no sé cómo hacerlo ahora mismo. Sí, es bajar el volumen tuyo, simplemente del altavoz tuyo. Espérate un momentito que tengo esto. Un segundo. Porque para hacerlo... Ya se ha ido, parece, la Casillas. Eso es. ¿Se ha ido? Sí, el ruido también. Bueno, pues a ver si es posible entonces. A ver, ¿pero se está viendo la presentación bien o se está viendo? Sí, se está viendo bien Tránsito. Pero Vale. se ve PowerPoint, bueno, no la presentación. Eso es. Exacto, eso es lo que estaba preguntando. Sí. Ahora sí, ¿no? Ahora. Sí. Bueno, pues si vemos las preguntas clave, los criterios que tenemos que hemos considerado que son fundamentales que se planteen los emprendedores, son estos, son el número de socios, la responsabilidad, el capital social, y vemos qué respuesta nos está dando cada una de las formas jurídicas que hemos considerado a estas preguntas. Entonces, de este modo, por ejemplo, vamos a ir analizando un poco la más genérica. El número de socios. Bueno, pues en el caso de entidades de atribución de renta o bien de las sociedades civiles, como es la unión de dos autónomos, pues el número de socios mínimo ha de ser 2. En cambio, en las limitadas, como existe la figura de limitada unipersonal, el número de socios mínimo sería 1. Como hemos visto anteriormente, con las laborales, el número de socios sería mínimo 3.
y además 2 de ellos han de ser trabajadores y 1 capitalista, y en las cooperativas el número de socios mínimos serían 2 y los 2 han de ser trabajadores. Con lo cual, si lo que aquí viene un empresario y es una única persona, no tiene socios, evidentemente las opciones se le limitan a ser autónomo o ser delimitada a unipersonal. ¿Vale? Entonces, ahí ya tendríamos como un embudo. La responsabilidad social, esto es muy importante, sería ilimitada tanto en los autónomos como en las sociedades civiles, en las entidades de atribución de renta, y se limitaría lo que aportan al capital en el resto de sociedades, las que tienen personalidad jurídica propia, como serían las limitadas, laborales y cooperativas. El capital social mínimo, que precisamente es uno de los factores que nosotros no hemos autolimitado para no contar y no profundizar en la anónima. Bueno, por capital social mínimo no existe ni en las empresas, ni en las entidades de atribución de renta, ni en las sociedades civiles, ni en los autónomos, pero ni en las cooperativas. No existe un mínimo, existe capital social, pero no existe un mínimo, pero sí existe un capital social mínimo de 3.000 euros, tanto en las laborales como en las limitadas. Otro factor, como sería la seguridad social, que este factor no se tiene normalmente en cuenta de manera genérica, nosotros hemos creído que es bastante importante. Por ejemplo, un aspecto como es la elección del régimen de la seguridad social, el alta permanente del socio, el alta permanente de los administradores o la limitación de la contratación por cuenta ajena. Estos factores van a diferenciar y pueden ser muy determinantes para elegir una forma jurídica u otra. La elección del régimen de la seguridad social. ¿Podemos elegir a qué régimen acogernos, el régimen general o el régimen de autónomo? Pues si eres un autónomo, una sociedad civil, una entidad de atribución de renta, una sociedad limitada, no puedes elegirlo. Si eres una cooperativa, sí puedes elegirlo, mientras que todos los socios vayan al mismo régimen, puedes elegir ser autónomo o ir al régimen general. Eso es una elección, es una oportunidad y que te da la ley. En las laborales hemos puesto que sí con asterisco, ¿por qué? Porque las laborales realmente deberían de ir al régimen general todos los socios, pero dependiendo del grado de consanguinidad que tengan los socios y el grado de propiedad, pueden ir autónomos. Entonces, podemos ir buscando los socios, adaptándolos al régimen que queramos acogernos. Bueno, eso sería un poco así la manera de que, hemos dicho que podemos elegirla, pero condicionado. El acta permanente de los socios. Pues en todas las empresas, en todas las formas jurídicas, tiene que estar el socio permanentemente dado de alta, menos en las cooperativas, que por ley durante un año, por causa económica, organizativa y de gestión, te permite que no esté dado de alta en la seguridad social, aunque sea socio trabajador. Bueno, pues es una ventaja que te permite ir dando de alta paulatinamente a los socios según las condiciones económicas y organizativas y administrativas de la cooperativa. Otro factor determinante puede ser la agilidad y el coste de la constitución. Bueno, pues en la empresa de atribución de renta o en los autónomos, en las sociedades civiles, son más fáciles de constituir e incluso la gestión de la gestoría, pues al ser la gestión más fácil, a lo mejor nos cuesta menos, mientras que la constitución en las limitadas y en las laborales es un poco más compleja. Y en las cooperativas, aunque lleva unos pasos, es simple y además no nos cuesta ningún tipo de dinero, ni el registro, ni el nombre. Bueno, pues también son factores a tener en cuenta. Las relaciones societarias es otro factor que hemos considerado determinante. Como veis, aquí vamos dando la respuesta que le dan cada tipo de forma jurídica a todas estas cuestiones. Y así se ha desarrollado el manual. El manual no es contar, como en muchos libros de texto hemos visto, y que está muy bien, pero lo que te dicen es, te cuentan qué es una sociedad limitada y te cuentan todas las características de la sociedad limitada. ¿Qué es una cooperativa? Y te cuentan las características, pero solo de la cooperativa. En este manual lo que hemos querido hacer es, vamos a analizar el capital social. Describimos qué es el capital social y lo vemos comparativamente con todas las formas jurídicas, para poder tomar o poder tener un criterio de decisión. Entonces, bueno, esto os animamos de verdad a que os metáis en el manual, que tiene además enlaces directos con las administraciones, con las páginas web donde se puede ampliar información e incluso donde se pueden realizar trámites. Por ejemplo, en el caso del incentivo y ayuda, pues para el pago único vemos quién tiene derecho a pedirlo, pero es que además tenemos los enlaces del SEPE para poder tramitarlo directamente. O la tarifa plana, qué empresas tienen derecho a la tarifa plana y qué empresas no tienen derecho a la tarifa. ¿Qué de los socios que están en el régimen autónomo tienen derecho a la tarifa plana? Bueno, pues igual, nos enlazamos automáticamente a la página de la Junta de Andalucía por la que se tramita y que da mayor información de la tarifa plana.
Así que nada, yo animo a que os metáis en el manual, a que lo manejéis, y es un manual vivo y que si queréis hacer sugerencias, abierto estamos a todo lo que digáis. Yo creo que ahora ya voy a pasar a mi compañera Marien, que va a profundizar en la segunda parte, que es cuándo nos interesa realmente ser economía social. Y además va a analizar cuáles son los proyectos que normalmente nos llegan a los CADE y con los que trabajamos y las características que tienen en común y que como sin serlo, sin saberlo, sin quererlo ser, en mucho responde a lo que es la economía social. Marien, te dejo a ti, dejo de compartir pantalla. Vale. ¿Vale? Sí, sí. Y compartes tú. Muy bien, pues bueno, yo soy Mariana Causa, ya sabéis, de otra compañera de Andalucía Emprende, que también pertenezco al EAR de Economía Social, para los que no estuvieron el lunes. Y bueno, como Tránsito ha explicado estupendamente cómo influye la forma jurídica en la viabilidad o en la aceleración de un proyecto empresarial, pero cuáles son las diferentes características de las diferentes sociedades, pero la pregunta es, cuando tenemos un proyecto empresarial concreto, ¿qué es lo que me interesa más? Aparte de lo que he comentado de la priorización de variables y de la matriz de variables que podéis consultar en el manual, lo habitual cuando llegan de los modelos de negocio que se montan cuando en nuestros CADE y que pueden surgir incluso de los estudiantes que estáis aquí presentes en esta charla, normalmente es que sea un grupo de amigos que van a trabajar juntos, que tienen una idea de negocio y que la quieren poner en marcha, que como son amigos se llevan muy bien, van a tomar las decisiones por consenso, ni siquiera por mayoría, van a discutir hasta que se pongan de acuerdo en qué es lo que van a hacer con su empresa, y normalmente el capital lo suelen poner a partes iguales, pues porque tampoco tienen muchos recursos y se reparten el capital y el trabajo, todos van a trabajar también en la sociedad. Normalmente esos son los proyectos que suelen surgir, que son los más comunes. En el 95%, por no decir más, de los casos de los proyectos empresariales que nacen, suelen nacer con estas características. Entonces, ¿qué sentido tiene si todos van a trabajar, si todos van a poner el mismo capital y las decisiones se van a tomar por consenso? Incluso, aunque sea por mayoría, todos tienen el mismo grado de participación porque todos han puesto el mismo capital, la pregunta sería, ¿qué me conviene más? ¿Una sociedad capitalista, digamos, o inversionista centrada en el capital, o una sociedad centrada en la economía social? ¿Qué diferencia hay en la práctica entre una y otra? Aparentemente, prácticamente ninguna entre una y otra. Entonces, antes de ver cuál nos puede interesar más, lo primero es que hay que pararse a pensar que este proyecto, antes de dar el paso hacia la forma jurídica, primero tienen que compartir, las personas que están montando esta empresa tienen que compartir la misma visión de la empresa. Tienen que verse dentro de la empresa de la misma forma dentro de 5 años. No puede ser que unos quieran crecer y contratar y ampliar y tener muchas delegaciones y sucursales, sean muy ambiciosos, y otros no quieran nada más que mantener su puesto de trabajo y vivir dignamente de la empresa. Esas visiones tienen que acompasarse y tenerlas claras desde el principio, porque puede haber muchas tensiones a medio y largo plazo. Por otro lado, los procesos básicos, el software que hemos dicho antes, de esa máquina que vamos a construir para que genere dinero y nos permita vivir de ella, esos procesos los tenemos que tener bastante claros, y tenemos que tener roles dentro de la empresa que sean complementarios, que nos permitan. No podemos hacer empresas solo por la afinidad personal entre los socios, que suele ser muy común cuando se monta una empresa. Tenemos que también ver la compatibilidad profesional y la complementariedad dentro de la empresa para que la empresa sea sostenible a medio y a largo plazo. Y por otro lado, también tienen que tener los socios el mismo enfoque, un enfoque más inversionista, más en función de la rentabilidad del dinero que ponen, o un enfoque más social, más centrado en la creación de puestos de trabajo de calidad, digamos, en su aportación de trabajo dentro de la empresa. Una vez que tenemos claro cuáles son los dos, esto lo tenemos claro y coincidimos en el enfoque, coincidimos en la visión y tenemos roles complementarios, ahora viene la decisión: ¿economía capitalista o economía social? Si elegimos economía capitalista, en la práctica, digamos, vamos a funcionar por el tema de la aportación al capital y por el tema de que todos vamos a trabajar, vamos a funcionar igual que podría funcionar una empresa de economía social. Cuando tengamos beneficios, ya tendremos que ver que hay que cumplir con una serie de fondos, etcétera, que los voy a contar ahora después.
pero lo que estamos dejando es de beneficiarnos claramente de todos los beneficios fiscales y de todas digamos, las ventajas que tienen las empresas de economía social. Pero a la larga podemos luego transformarnos, podemos coger una economía capitalista y no nos estamos beneficiando, pero luego nos transformamos. Si elegimos una economía social y no tenemos ese enfoque, nosotros tenemos un enfoque capitalista, nos podremos estar beneficiando al principio de todos esos beneficios, pero cuando pase un tiempo, cuando empecemos a generar beneficios, cuando tengamos que dotar los fondos, cuando tengamos que estar, digamos, ejerciendo los principios cooperativos, que ahora los voy a explicar, pues quizás no nos convenza ya tanto la forma jurídica y nos tendremos que transformar. Lo realmente importante es que tengamos claro estos 3 puntos que tenemos aquí a la derecha y que la forma jurídica que digamos, elijamos se adapte de verdad a nosotros en nuestro modelo de negocio. Pero no, como hemos dicho antes, no, tampoco hay que prejuzgar unas ni buenas ni malas, unas formas jurídicas mejores u otras peores. ¿Y por qué nos podría interesar la economía social y especialmente las cooperativas? Porque la sociedad laboral tiene menos ventajas. Pero las diré ahora de pasada. Si hemos dicho que el objetivo prioritario y principal que tiene una empresa cuando arranca es poder cruzar ese valle de la muerte lo antes posible, y lo que queremos es que la mochila pese lo menos posible, nosotros lo que necesitamos es, primero, que las inversiones iniciales sean las mínimas posibles, minimizar esas inversiones, porque necesitamos dinero para financiarlas, y por otro lado, que esos gastos fijos que yo voy a tener todos los días, venda o no venda, también bajarlo lo máximo posible. Desde ese punto de vista, la cooperativa hace que baje bastante el peso de la mochila. Y lo voy a explicar por qué. Primero, porque se puede constituir a partir de 2 socios, como todas las demás formas jurídicas, ¿vale? No requiere más socios que otras formas jurídicas. Primero, otra cuestión, porque no hay un capital social mínimo. En el caso de que no sea necesario hacer desembolso importante a capital social, la cooperativa me permite constituirla con el capital social que realmente necesite, no un mínimo como por ejemplo 3.000 euros en las sociedades limitadas, que tampoco es tanto, pero bueno, hay veces que ni siquiera esos 3.000 euros es necesario ponerlos. También porque no tienen ningún tipo de gasto de constitución ni de registro, ni en el momento de la constitución ni a lo largo de la vida de la empresa. Y en el momento de la constitución, a eso estamos hablando de un dinero que puede ser importante en función también del capital, pero alrededor de 600, 800 euros, sin contar los gastos de la gestoría, nos puede costar el registro de cooperativas y el registro de sociedades y el notario. En las cooperativas esto sería gratuito. Por otro lado, también se puede elegir el régimen de seguridad social. Eso es muy importante porque, como sabéis, hay bastante diferencia entre el coste de la seguridad social de autónomo y del régimen general. Si eligiendo una fórmula que no sea cooperativa tenemos que encuadrarnos en el régimen general, los gastos fijos de seguridad social van a ser bastante altos. Y si pudiéramos encuadrarnos en el régimen de autónomo, aunque todas las formas jurídicas tienen ya la tarifa plana, la famosa tarifa plana de los 60 euros, en el momento que terminamos con la tarifa plana, las sociedades, el resto de las sociedades tienen que tributar por los autónomos societarios, que es la base de cotización un poco más alta y la cuota bastante más alta también que en las cooperativas si elegimos la mínima. Aunque eso del régimen de autónomos, como sabéis, yo puedo ponerme la cuota de cotización que yo quiera. O sea, si quiero puedo cotizar hasta la cuota máxima y pagar como en el régimen general prácticamente, ¿vale? Al principio nos interesa que esos gastos sean lo mínimo posible. Por otro lado, las cooperativas también se adaptan muy bien y reducen mucho el peso de la mochila porque tienen muchísima flexibilidad. Los socios se pueden ir incorporando a la sociedad poco a poco, a medida que vayan realmente necesitándose a prestar, y que se incorporen y empiecen a prestar su trabajo. Puede haber bajas temporales, pueden estar por debajo de los socios hasta 1 año. Pues los socios pueden, en un momento dado, si hay que dejar de trabajar temporalmente porque las condiciones o las coyunturas no lo permitan, podrían cobrarle la prestación por desempleo si están en el régimen general o el cese de actividad si están en el régimen de autónomo. Los socios no se tienen que acoger a los convenios colectivos, es la propia asamblea la que fija los salarios y las condiciones de trabajo, con lo cual también podemos flexibilizar y por eso las cooperativas son las formas jurídicas que mejor se adaptan en los tiempos de crisis porque ajustan todas estas variables de manera que no se destruya la empresa, o sea, se acomodan los salarios a las circunstancias de la sociedad, etcétera, ¿no? Nos permite muchísima flexibilidad desde el punto de vista de seguridad social y de salario. También tienen bastantes beneficios fiscales cuando hay beneficios las cooperativas
tributan bastante menos que el resto de las sociedades, aproximadamente la mitad, siempre que cumplan con una serie de requisitos que normalmente al principio, al inicio de la actividad, se cumplen. De todas formas, todo esto está muy detallado en el manual y podéis consultarlo en detalle. Y además también las cooperativas tienen prioridad en los concursos públicos. Cuando hay un concurso público, queremos acceder a, os digo, la concesión administrativa de, pues yo qué sé, de un espacio público para gestionarlo, por ejemplo, o un servicio de contratación, una licitación de las administraciones públicas, las cooperativas a igualdad de condiciones tendrían prioridad. Y además no tienen que desembolsar las fianzas que se tienen que depositar para poder acceder a estos concursos públicos. En fin, tiene una serie de beneficios. Y también tiene una ventaja que yo creo que es muy importante, y es que las cooperativas, que lo comentaba Doris también el lunes, Doris Moza, la presidenta de CIRIEC, la profesora de la universidad, permiten que en un momento dado, si hay algún socio que no está contribuyendo, que no está comportándose como trabajador en la empresa, que está distorsionando, pues se puede prescindir de él y no se queda dentro de la sociedad como socio, sino que saldría de la sociedad. Eso es muy interesante porque algunas veces cuando no está bien acompasado, digamos, la visión que hemos dicho antes de la empresa, los roles, la forma de funcionar, algunas veces, y no es tan extraño que pase esto, hay problemas con algunos socios. Y las cooperativas eso le dan una solución muy rápida y una solución que además que garantiza la sostenibilidad de la empresa de lo que se trata, de que la empresa siga funcionando y los socios puedan seguir viviendo de su trabajo. Y luego, una de las cuestiones por las que nos puede llegar a interesar las cooperativas son sus principios cooperativos. Los principios cooperativos se habla mucho de ellos, unos hablan de ellos como algo negativo y otros hablan como algo positivo, pero muy pocas veces se explican en qué consiste. A mí me gustaría detenerme un poco porque muchas más personas de las que estamos aquí ahora podemos identificarnos con los principios cooperativos que a priori nos podrían causar rechazo. Conociéndolos no son digamos, tan restrictivos para el modelo económico. Y lo vamos a explicar. Los principios cooperativos se clasifican, son estos que tenemos aquí, estos 9 principios, y en la parte de la derecha tendríamos los que están relacionados con la gestión democrática y centrada en las personas, y la parte de la izquierda, que es como soy un poco disléxica, siempre lo digo al revés. La parte de la izquierda está centrada, son los que están relacionados con la gestión democrática centrada en las personas. La parte de la derecha, los que están centrados en la responsabilidad social corporativa. El primero de ellos es la adhesión abierta y voluntaria. Como estamos centrados en las personas, las cooperativas tienen lo que se llama el principio de puerta abierta. Cualquier persona, que esto es algo que se critica mucho a las cooperativas, cualquier persona que cumpla los requisitos para ser socio puede solicitar entrar en una cooperativa, desembolsa su capital y tiene que admitírsele como socio. Esto, aunque en la práctica parezca que es algo negativo, en realidad es algo que no se ha dado nunca, porque las cooperativas, yo no conozco ningún caso, llevo 25 años dedicada a las cooperativas. Las cooperativas tienen 2 herramientas fundamentales para, digamos, seleccionar los socios que entran dentro. Primero, los requisitos que tiene que cumplir una persona para acceder como socio a la sociedad, y luego la aportación al capital y el periodo de prueba, que todas las cooperativas pueden establecer un periodo de prueba para comprobar que ese socio se comporta y nos gusta como socio y está aportando, ¿vale? Y en cuanto a la salida, los principios cooperativos dicen que como lo importante también son las personas, no se puede retener a una persona dentro de una cooperativa y cualquier persona se puede ir. Y cuando se vaya esa persona, su aportación al capital está totalmente regulada cómo se le tiene que devolver. Hay varias modalidades de devolución, pero hay que devolver su aportación con determinadas condiciones según establezcan los estatutos. Entonces, las personas son primero y cualquiera puede entrar, pero también cualquiera puede salir. Por otro lado, gestión democrática. Como hemos dicho que lo importante también son las personas y no el capital, aquí lo que te da la condición o la participación dentro de la sociedad es ser socio, no haber puesto más o menos dinero en el capital social. ¿Quiere decir que se penaliza la aportación al capital social? No, porque la ley de cooperativas prevé que se den otro tipo de remuneraciones al capital que pueden decidir los socios. Pero no te va a dar más derecho a decidir eso. ¿Por qué? Porque lo que priman las empresas de economía social es el siguiente punto, que es la participación económica en función de tu participación en el objeto social. Quiere decir que tú tienes que poner un capital para funcionar, pero que el reparto de resultados de cada año se va a hacer en proporción
a tu contribución a ese resultado. Si estamos hablando de una cooperativa de trabajo, donde lo que tú contribuyas es con tu trabajo, cuanto más contribuyas, más derecho a beneficio tienes. Si estamos hablando de una cooperativa de servicios, la que se juntan varias empresas para comprar, por ejemplo, como Vidafarma, que son farmacéuticos que se han unido en una cooperativa para hacer sus compras, para diseñar sus programas de gestión informática, etcétera, el farmacéutico que más compre a través de la plataforma de compras, como ha contribuido más a generar ese beneficio, tiene derecho a más beneficios, ¿vale? Lo que prima la distribución de beneficios es la contribución a su generación, a la generación del beneficio, no el capital inicial que se pusiera. Aunque, vuelvo a insistir, también se puede remunerar el capital social siempre que lo acuerden los socios. Pero no es prioritario eso, se priorizan las personas y su contribución a la generación del beneficio. Eso, la mayoría de los proyectos empresariales con los que trabajamos, sobre todo en su inicio, tienen esta filosofía de trabajo. No la del capital, sino la de la contribución al beneficio. Y por otro lado, autonomía e independencia son empresas, como cualquier otra empresa, la mueve la generación de beneficios. Si no hay beneficio, no hay empresa, y son totalmente independientes, autónomas, y no están tuteladas por ninguna entidad, ni por ningún tipo de, ni por el gobierno, ni por la Junta de Andalucía, ni por nadie. Son totalmente independientes, autónomas. Esta es otra de las cuestiones que se habla de muchas veces las cooperativas se ve como algo tutelado, algo que depende del gobierno, algo que se les lleva de la mano, y eso no es cierto en absoluto. Y por otro lado, en la parte de la derecha están todos los principios cooperativos que están relacionados con la responsabilidad social corporativa, que está, digamos, tan de moda y que la aplican tantas empresas ya, porque, digamos, el mercado está ya premiando y valorando las empresas que tienen esta conducta en los mercados. Lo único que pasa es que las cooperativas estamos obligados a cumplir con la responsabilidad social corporativa. No es algo optativo, es obligatorio. Pero ¿cómo nos obliga la ley como cooperativa? Nos obliga destinando gastando un 5% de nuestro beneficio en esta serie de principios. Nuestro beneficio después de retribuir al capital y después de pagar los salarios de los socios y de los trabajadores, evidentemente. Pero claro, esto que puede ser, como es obligatorio, puede verse como algo negativo, sin embargo, también podemos verlo como una ventaja competitiva, como algo que, aplicando el marketing social, convierta a las cooperativas en, digamos, las convierte en empresas más competitivas en el mercado, siempre que esto se sepa comunicar y se sepa aplicar en tu comunidad, aplicando, pues, digamos, las técnicas de marketing social. Pues por todos estos principios que, como vuelvo a decir, una vez que se conocen, seguramente son mucho más interesantes y causan mucho menos rechazo del que a priori podría parecer, y a lo mejor nos interesa estratégicamente y competitivamente aplicarlo en el mercado, tanto por convencimiento personal como por estrategia comercial. Por todos estos principios, las cooperativas, aparte de que, como hemos dicho antes, la mochila la aligeran, pesa menos al cruzar la Valle de la Muerte. Por todo esto, los principios cooperativos, digamos que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Y esta acción que estamos haciendo nosotros aquí de promoción de la economía social está contribuyendo al cumplimiento de esa agenda, ¿vale? Digamos que la ONU, supongo que lo conoceréis prácticamente todos, la ONU se ha fijado una agenda hasta 2030 con una serie de objetivos para que esta sociedad cambie un poco y el crecimiento sea sostenible a largo plazo, medioambientalmente, socialmente, económicamente, etc. Pues tanto la ONU como la Unión Europea han definido a las cooperativas como la herramienta ideal desde el punto de vista de empresarial para poder alcanzar estos objetivos por sus principios cooperativos. Y además las cooperativas, por estos mismos principios, han sido declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad también por la UNESCO. ¿Vale? O sea, que la conclusión a la que yo quiero llegar es que, por supuesto, lo primero es la viabilidad empresarial del modelo de negocio. Todas las decisiones tienen que estar orientadas a que nuestro modelo de negocio tenga sostenibilidad en el tiempo y se consolide, y no hay que negarse, o sea, no hay que rechazar las formas jurídicas de economía social a priori, porque puede que estemos mucho más alineados con esos principios de lo que nos creemos. Lo único que hay que conocerlo y conocer sus mecanismos de decisión. Y ya os digo, esto de que son gestión democrática centrada en las personas, se adaptan a muchísimos más proyectos empresariales de los que nos podemos creer al principio, porque tenemos una visión de rentabilidad sobre el capital
muy inculcada que no tiene por qué ser la prioritaria, partiendo de la base de que el beneficio es fundamental porque lo primero que somos es empresa. Por mi parte, yo ya no, no tendría ya mucho más que añadir. Si queréis hacer alguna pregunta, si hay por ahí alguna pregunta en los chats. Macarena y José. Sí, han preguntado, la verdad es que han preguntado poco, pero lo que sí han preguntado es si las empresas de economía social tenían costes de constitución. Lo has dicho, pero sería conveniente volver a repetirlo. Las sociedades limitadas sí tienen costes, las limitadas laborales. Las laborales sí tendrían los costes de constitución normales de una sociedad limitada, incluso podrían ser hasta más caras su constitución que las sociedades limitadas porque no se pueden hacer por el sistema CIRCE. No sé si conocéis, CIRCE es como una ventanilla única de constitución de sociedades y de actas de autónomos, etcétera, que en un único acto, digamos, administrativo nos dirigimos a toda al registro mercantil, al notario, a la seguridad social, a la hacienda, y en un único acto se constituye la sociedad. Una sociedad constituida por CIRCE, una sociedad limitada, con una serie de requisitos, digamos, que tiene que ajustarte a unos estatutos tipo, etcétera. Este tipo de sociedades puede rondar en torno a 150 euros su constitución, por ahí. No me acuerdo ahora mismo exactamente la cantidad, pero ese es su coste, más o menos. Las sociedades limitadas laborales, las laborales no pueden acogerse a este sistema de constitución, entonces tiene que hacerse del modo tradicional, que podría ser alrededor de unos 600 euros. Su constitución con un capital de 3.000 euros, que es el mínimo. Las cooperativas no tienen coste de constitución, tienen coste cero, porque todo, digamos, el registro de cooperativas es gratuito y además eleva a público los acuerdos, con lo cual no es necesario el notario. Entonces vamos directo al registro de cooperativas, que es un servicio público de la Junta de Andalucía, y es gratuito totalmente. También preguntan si... Habéis hecho tan buena exposición que casi no hay preguntas. Vamos, habéis quedado todo tan claro. Hay una pregunta. Por último, que también que haga referencia, si puede, a las ayudas que hay específicas para las formas de economía social, que tienen sus propias ayudas, a diferencia de otras formas jurídicas que no tienen ayuda a la incorporación de los socios. Exactamente. La empresa de economía social pueden acogerse a cualquier tipo de ayuda, digamos, de las sectoriales. Si hay ayuda de comercio, ayuda de artesanía, ayuda a la inversión por creación de puestos de trabajo de la agencia IDEA, todas esas, por supuesto, las pueden pedir la entidad de economía social, ¿vale? Las que son por la actividad. Las que son por la forma jurídica o por la creación, digamos, pueden pedir, no sé si conocéis, la tarifa plana de autónomos, ya hemos dicho que es los 60 euros esto. Hay una ayuda de la Junta de Andalucía para ampliación de la tarifa plana, para alargarla, digamos, un poco más en el tiempo. Estas las pueden pedir los socios de las sociedades cooperativas y laborales. Corregidme si me estoy equivocando, compañeros, yo creo que es así, ¿no? Y luego también hay una ayuda específica para tiene también el pago único de la prestación por desempleo. Si nosotros estamos cobrando el paro y queremos montar una empresa, podemos pedir que nos lo den de golpe para aportarlo al capital. Eso también lo podemos conseguir las cooperativas, que lo pueden hacer también los autónomos, y otro tipo, y las sociedades también mercantiles, y aparte de eso... La compatibilización, Mariel, del paro y el alta. Se puede compatibilizar el alta en autónomo, si elegimos el régimen general no, pero si elegimos autónomo, se puede compatibilizar el paro con el alta en autónomo hasta 9 meses, pero eso también lo tiene el autónomo. Y hay una ayuda específica, la incorporación de socios a empresas de economía social, cuando cumplen una serie de perfiles, con desempleados menores de 25, desempleados mayores de 45, mujeres que se incorporen después del nacimiento de un hijo en los siguientes 2 años, parados de larga duración, tiene una serie de perfiles que todos los años será una convocatoria de ayuda para esta incorporación de socios, tanto en el momento de la constitución como a lo largo de la vida de la empresa de economía social, siempre y cuando la persona que se incorpore no haya tenido vínculos previos laborales con la sociedad y el empleo neto crezca en la sociedad. O sea, si el año pasado teníamos 3 socios, no vale que se vaya uno y entre otro y pido la ayuda para el nuevo, porque como mantenemos el mismo número de socios, no estamos ampliando la plantilla, digamos. Y también en el caso de las que has dicho... al respecto, ¿perdón? Que en las primeras que ha dicho... Una puntualización. En las primeras que ha dicho de sectoriales, destacar que, por ejemplo, Agencia IDEA te suma un porcentaje si eres economía social, si eres cooperativa o si dan un 15%, pues dan un 2% más, un 3% más, dependiendo de la línea,
por ser el hecho de ser economía social. También está como bonificada. Y también tienen alguna serie de privilegios los concursos públicos. De todas formas, es verdad que nosotros el tema de la ayuda, como lo que queremos es que el proyecto sea viable por sí mismo, es algo que hay que solicitar y que está, pero que, bueno, que las ventajas... Porque cuando se cobra la ayuda, tú ya o te has hundido o has sacado la cabeza del cuello. Te puede ayudar para reducir la financiación externa. Si te has pedido préstamos, pues puedes reducirlo con el dinero que te den de la ayuda, pero la viabilidad tiene que ir un poco al margen de las subvenciones porque no llegan justo cuando se necesitan, siempre llegan un poco después. Entonces, tú tienes que asegurarte que va a llegar al momento en el que te la den. Siempre llegan tarde, pero siempre llegan bien. Así, eso nunca se viene mal, hombre. Una puntualización, Marien, a lo de las ayudas por incorporación de socios específicas, que aunque no cumplan ninguno de los requisitos que tú has dicho, pero siempre que sean personas que estén desempleadas e inscritas en la oficina de empleo como demandantes de empleo, se puede pedir una ayuda por ellos aunque sea de cuantía menor. 4.000 euros. 4.000 euros. Pero también es cierto que esto es lo que ha habido hasta ahora, que no sabemos porque estos son órdenes que salen y que pueden ir modificándose, pero es verdad que lleva muchos años habiendo, pero... Y la ventaja también que tienen es que cubren todos los periodos, porque cuando se abren normalmente solo una vez al año, pero se retrotraen los efectos hasta que se cerró la convocatoria anterior. Entonces, normalmente en la última convocatoria nunca se ha quedado ninguna cooperativa fuera. Y en las últimas convocatorias han cubierto casi el 100% de la ayuda solicitada. De los solicitantes. Otra consulta que plantean es con respecto a la seguridad social. Todos los socios tienen que estar en el mismo régimen, pero ¿cuándo es posible cambiar de régimen? A los 5 años, quiero recordar, ¿no? Tienes que estar 5 años en el mismo régimen y a los 5 años puedes decidir cambiar del régimen. Pasar, si has elegido autónomo, pasarte al régimen general. Porque hay la cooperativa, ¿eh? Eso ya no, a ver, eso tiene sentido. Tenía más sentido antes que ahora por una razón, porque tú esto es una opinión, es discutible. Cuando tú eliges el régimen de seguridad social, o bien autónomo, o bien el régimen general, al principio sí es mucha carga estar en el régimen general en lugar de estar en el régimen de autónomo. Pero si tú quieres pasarte de autónomo al régimen general, también puedes subir la base de cotización de autónomo porque tienes derecho al cese de actividad. O sea, digamos que la diferencia entre el régimen general y el régimen de autónomos, por lo que era un poco más caro, es porque teníamos que contribuir para la prestación por desempleo en el régimen general, que no se tenía en el régimen de autónomo. Si tú eliges el cese de actividad en autónomo, subiéndote la base de cotización, puedes subir a cotizar el máximo igual que en el régimen general. O sea, que no tiene tampoco tanto sentido, que no tienes por qué esperarte a los 5 años porque tampoco es tan importante ya cambiar de régimen, desde el de autónomo al general. Vamos, yo lo veo así, no sé cómo lo veis vosotros. Sí. Pero la verdad es que cada 5 años, vamos, lo mismo que en el resto de sociedades, es automático en cuanto que varía el equilibrio de las participaciones o el equilibrio de la consanguinidad y la convivencia, que no lo hemos dicho, también hay que convivir, tienes que tener consanguinidad y convivencia para que puedas estar en el régimen de autónomo. Si en cuanto cambia ese equilibrio, automáticamente cambia el encuadramiento de la seguridad social. Porque no se elige. ¿Alguna pregunta más hay por ahí? Porque, bueno, pues es la hora. Pues de momento no. Pues muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y enhorabuena a los dos ponentes porque han hecho una exposición magnífica, vamos, nos ha dejado a todos clarísimo todo el contenido que han expuesto. Voy a colgar el enlace al cuestionario de satisfacción, ¿vale? Estupendo. Para que podáis... Por favor, rellenarlo porque lo que pretendemos con este cuestionario es mejorar y aprender y seguir ofreciendo servicios, pero cada vez mejor. Entonces, bueno, dedicarle un segundo, lo cuelga José Ramón y lo rellenáis y a nosotros nos es de mucho valor. Muy bien, pues... Bueno, pues nada, pues ya... Lo dejamos un ratillo por si alguien... Hoy hemos sido puntuales. Hoy no había autoridades, entonces... Sí. Vale, pues ya está. Pues muchísimas gracias a todos por venir y esperamos vernos pronto, ¿no? El año que viene, la tercera semana universitaria. O antes. También.
Bueno, venga, pues un abrazo a todos. Venga, hasta luego.